Hola, hola gente oyente, sean bienvenidos a este video en donde conoceremos 30 curiosidades de 100 cosas para hacer antes de high school. 6 o'clock, it's Monday morning. Life can strike without a warning. Get up, get out, get on. It's a brand new day. El tema principal fue cantado por su protagonista, Isabella Moner. La serie fue creada por Scott Fellows, creador también de Johnny Test, Manual de Supervivencia Escolar de Ned y Big Time Rush. Scott Fellows decidió crear esta serie para hacer una especie de manual de Ned modernizado y por supuesto conservando la idea principal de los tres mejores amigos. Solo que en esta ocasión tendríamos a una chica como protagonista. El apellido de Crispo es Powers, el mismo que tenía Seth, uno de los personajes de Manual de Ned, y de hecho algunos fanáticos de la serie sugieren que podrían ser parientes. En el primer capítulo se hace una referencia a High School Musical, un caso curioso porque aquí Nickelodeon está parodiando a su competidor, Disney Channel, aunque también tiene un pequeño toque de Glee. En el episodio Correr con los osos, la música utilizada cuando Crispo y Fenwick están entrenando es el tema de la película Rocky. Scott Fellows también fue el escritor de Los Padrinos Mágicos, y seguramente algunos recordarán que como referencia a eso, Cosmo y Wanda aparecieron en un capítulo de Manual de Ned. ¿Los Padrinos Mágicos? Oye, es mi fantasía. Y resulta que esta serie tampoco se quiso quedar atrás, pues en el capítulo Ser una hada madrina, el personaje de Wanda aparece. Creo que todos recordamos al conserje de Manual de Ned, nuestro querido Gordy, interpretado por Darren Norris, que después también lo pudimos ver en Big Time Rush, y resulta que él volvió a aparecer en esta nueva serie como un conserje, solo que ya no está tan loco como antes. Algo que caracteriza a las series de Scott Fellows es que no abusa de las conocidas risas grabadas. De hecho, ni siquiera las utiliza. Él más bien decide utilizar efectos de caricaturas. Go Green! El actor Max Eric, quien interpreta al hermano de CJ, ya ha tenido participaciones tanto en Nickelodeon como en Disney Channel. Él apareció siendo uno de los bailarines en High School Musical 3 y salió también en un episodio de iCarly. El capítulo en donde adoptan un bebé de harina es un homenaje al episodio de Manual de Ned donde los personajes tenían que cuidar a un bebé de juguete. En el capítulo Encuentra tu superpoder nos muestran a CJ viendo un episodio de Los Thundermans, otra serie actual de Nickelodeon. En esta serie se menciona una revista llamada Pop Tiger, una parodia de la famosa revista Tiger Beat. Esta broma también se le había hecho en Big Time Rush. En el episodio Hacer un nuevo amigo, aparece una chica que todos piensan que es una bruja. Su nombre es Elphaba, el cual es una parodia de Elphaba, la famosa bruja de la obra Wicked. En ese mismo capítulo, Crispo junto con Paul, el vigilante de pasillos, persiguen a uno de los estudiantes, y mientras suena una música de fondo. La cual es una referencia a la canción del programa de los 70 llamado Chips. En el capítulo Ser una científica loca, CJ muestra su proyecto de ciencias, que está formado de fotografías con sus amigos. Y las fotos que se muestran allí realmente son detrás de cámaras de la serie. En un especial de Halloween se hace referencia a la popular franquicia de Nintendo, Mario. Esto también se había hecho en Big Time Rush.
En un episodio se muestra el manual de una lavadora que dice que fue hecha por Global Net Android. Esa es la empresa de Arthur Griffin, uno de los personajes de Victim Rush. Al actor Jack Decina anteriormente se le pudo ver en un capítulo de Sammy Cat, y hace años prestó su voz para la legendaria serie Avatar, la leyenda de Aang. El padre de Isabella Moner en la vida real es un bombero, y él hace una pequeña aparición en un episodio. Así como en iCarly existía una parodia de YouTube llamada Splash Face, aquí también existe una llamada Snoop Tube. La actriz que interpreta a la malvada directora se le pudo ver anteriormente en Cory en la Casa Blanca, Hannah Montana y en un episodio de Victim Rush. Seguramente se les hará conocida esta actriz, y es que dentro de Nickelodeon ella ya había aparecido en Zoey 101. En esta serie hay algunos personajes secundarios que podrían recordarnos a otros personajes de Manual de Ned. Por ejemplo, uno de ellos es Mark Chernoff, cuyo personaje es muy temido porque constantemente está echándose gases. Lo que nos recuerda, por supuesto, al inolvidable Timmy Toot Toot. Es mi territorio y solo hay un gran tronador. En el episodio Dejar tu huella, cuando los personajes miran la pared de placas, en ellas se pueden ver muchos nombres. Esos son los nombres de algunas de las personas que trabajaron en la serie, aunque hay dos que no tienen nada que ver. Uno de ellos es Ben Affleck, refiriéndose al actor, y el otro es Eleanor Roosevelt, la cual fue una activista estadounidense defensora de los derechos humanos, además de haber sido primera dama de los Estados Unidos. Existe un capítulo en el que CJ tiene que ayudar a unos estudiantes de grados inferiores. Lo mismo le había tocado a Ned en un episodio. Además de haber protagonizado esta serie, Isabella ha aparecido en 2 películas de Nickelodeon. Quiero practicar mi español porque no es perfecto. La actriz protagónica es de ascendencia latina y debido a eso sabe un poco de español. Mi mamá es de Lima, Perú, pero yo nací aquí en Ohio, actually. Tristemente para la serie y sus fanáticos, esta fue cancelada con tan solo una temporada. Y es que, si bien la serie tenía la misma premisa de otro programa que anteriormente había funcionado, lo cierto es que en esta ocasión no se logró cautivar a una gran audiencia. Por lo tanto, la serie tuvo que ser cancelada debido a su bajo rating. Después de terminar la serie, Isabella no se dio por vencida en el mundo de la actuación, y es que recientemente tuvo la oportunidad de protagonizar la 5ª película de Transformers. La actriz actualmente posee un canal de YouTube, en donde de vez en cuando nos comparte sus experiencias. Y como dato adicional para los que hayan crecido viendo el Manual de Ned y se pregunten qué es de la vida del joven actor, pues también podemos encontrarlo por su canal de YouTube, en donde ahora está haciendo una especie de continuación de lo que fue alguna vez su manual de supervivencia. Ya vendrá, sin dudar, estaré listo ya. Si el video te ha gustado, házmelo saber dándole manito arriba y compartiéndolo con tus amigos. Y antes de irme le envío un gran saludo a Laura, Araceli, Luciana, Steven, Daniel y Leonardo Ramírez. Y bueno, esto es todo y muchas gracias por haber llegado hasta aquí y espero te haya gustado. Hasta luego.